Les doy la bienvenida a esta clase número 28 del curso de Convicción 3. Hoy vamos a empezar estudiando el Catecismo Menor de Westminster, iniciando con la pregunta número 83. Escuchen. ¿Son igualmente detestables todas las transgresiones de la ley? Algunas transgresiones en sí, y por razones de circunstancias agravantes, son más detestables que otras a la vista de Dios. Allá en los libros aparecen varios textos. Salmo 19:13, Mateo 11:24 y Hebreos 10:29. Voy a leer el último, Hebreos 10:29, que dice así: ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Esta parte es un fragmento de Hebreos que habla del sacrificio de Cristo y cómo Él quita los pecados. Así que el escritor de Hebreos pregunta: ¿qué castigo va a tener el que pisotear al Hijo del Hombre y que despreciara la sangre, su sangre que Él derramó? Acá está preguntando eh, que si son iguales o son igualmente detestables todas las transgresiones. Y acá el texto de Hebreos nos está diciendo ah, que esas personas que desprecian la palabra de Dios, que pisotean el nombre de Dios, que desprecian el sacrificio que, que, que Cristo hizo por nosotros, su transgresión es mayor, o no mayor, sino más detestable que otras a la vista de Dios. Esto lo complementa los otros textos. Por ejemplo, se puede leer el Salmo 19:13, que dice así. Vamos a buscarlo. Salmo 19:13 dice: preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Eh, Me da curiosidad saber cómo dice otras versiones este texto del Salmo 19. Eh, Voy a pedirles unos segundos mientras lo busco. Salmo 19, 13. Vamos a buscar, por ejemplo, la Dios habla hoy. Dice así: quítale el orgullo a tu siervo, no permitas que el orgullo me domine. Así será un hombre sin tacha, estará libre de gran pecado. En este salmo habla acerca del pecado de la soberbia, y el autor del salmo da a entender que la soberbia también es un pecado, una transgresión detestable ante la vista de Dios. Vamos a ver otro. Dije que, o pensé cuando estaba haciendo el estudio, solamente mencionar un texto, pero al final creo que voy a mencionar todos.
Mateo 11:24. Mateo 11:24 dice así. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Esta parte de Mateo 11 son las maldiciones que Jesús da sobre las ciudades, de ciertas ciudades que Jesús maldice, como Corazín, como Betsaida y otros lugares más. Entonces, al final él dice, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Vamos a buscarlo en la versión que leí hace ratito. Dios habla hoy. Es Mateo 11:24. Pero les digo que en el día del juicio el castigo para ti será peor que para la región de Sodoma. Acá la transgresión es porque todos esos lugares que Jesús maldice, como Corazín, Betsaida, Tiro, Sidón, que aparecen a partir del versículo 20-21, todas esas ciudades y lugares rechazaron el mensaje, el mensaje de Cristo. Y ahí la transgresión es esa, o el pecado es esa, desecharon la palabra de Cristo. Y también se puede tomar en cuenta o se puede catalogar como una transgresión agravante que es detestable o más detestable que otras a la vista de Dios. Están muy interesantes todos estos tres textos, por eso los mencioné. Cuando es cuando hay una pregunta y respuesta un poco confusa, siempre es importante leer los textos de referencia. A veces los menciono, a veces no, pero independientemente están allá en sus libros y no están de adorno, sino que sirven para ampliar lo que se enseña tanto en la pregunta como en la respuesta. Continuando, vamos a seguir con la pregunta número 84. Dice, ¿qué es lo que todo pecado merece? Todo pecado merece la ira y maldición de Dios, tanto en esta vida como en la venidera. A lo largo de la Biblia siempre hay esa comparación entre lo bueno y lo malo, la maldición y la bendición, eh, lo correcto o lo incorrecto. El pecador merece la ira y la maldición de Dios. Y hay algo interesante que menciona al final esta pregunta 84. El castigo va a ser prolongado, no solamente en la vida ahora, sino después, en la vida venidera. Eso es algo que a veces no a todos les gusta pensar. Algunas personas tienen una definición del infierno totalmente errónea. A veces las películas, los programas que vemos pintan, pintan al infierno no como un lugar de tormento,
sino como algo totalmente diferente. Había un programa que yo veía cuando estaba más joven, hace años. Era un programa de comedia que se llamaba Puro Loco. Y había una sección donde siempre aparecía un personaje vestido como el diablo, pero me daba curiosidad ver que el infierno lo, lo, lo ponían como algo así divertido que da ganas de ver. Siempre habían mujeres, muchachas así muy guapas bailando atrás y todos estaban así de fiesta y el que personificaba al diablo pues siempre estaba haciendo cosas chistosas, ¿no? Y hasta te reías cuando veías ese programa o cuando yo veía ese programa. Pero en realidad el infierno es totalmente diferente. Y una imagen del infierno que vemos en los evangelios es cuando Jesús habla y cuenta la parábola del rico y Lázaro, que el rico estaba sufriendo, tenía sed, que ya no quería estar allá, ya se había arrepentido, pero allá en ese lugar y en ese momento el arrepentimiento no servía de nada. El pecado que se comete, si el pecador no se arrepiente, hará que nosotros tengamos maldición para nuestra vida. Y vamos a tener esa maldición tanto acá como, como cuando ya no estemos acá. El mundo, el mundo te da muchos placeres. El cristiano puede disfrutar de esos placeres. Lo menciona Proverbios, lo menciona Cantares, pero todo con una medida. Y siempre pensando que lo que está más arriba de esos placeres es la comunión que uno tiene con Dios. Si uno se deja llevar por los placeres de la carne, se va a dejar guiar por el pecado. Y siempre el pecado te va a llevar a la maldición, tarde o temprano. Y es interesante, vuelvo a repetir que aquí la pregunta 84 menciona que la maldición va a ser, va a traspasar esta vida, vas a tener maldición ahorita, viviendo, pero vas a tener maldición una vez que te mueras. Muchos dicen, ya murió, ya descansó, pero si tuvo una vida desenfrenada esa persona y nunca se arrodilló a los pies de Cristo y nunca aceptó el Evangelio, esa persona se va a ir al infierno. Uno de los grupos de música que me gusta, no es música cristiana, pero a veces escucho música que no es cristiana. Me gusta el rock de los 70. Uno de los grupos que me gustan mucho es Led Zeppelin, un grupo inglés. Su baterista era uno de los bateristas mejores que existieron en la época, en los 70, principios de los 80. Pero por tanta fama que él tuvo acceso a drogas y alcohol, se desenfrenó, no llegó a los 30 y falleció. ¿Saben cómo? Se ahogó por su propio vómito en un momento que empezó a tomar desde la mañana y terminó tomando creo que hasta el día después. Su pecado lo mató,
Su pecado lo atormentó desde antes de que él muriera. Tristemente, él falleció. Era un buen músico, pero él falleció. ¿Por qué? Como dice acá el 84, ¿qué merece el pecado y qué merece el pecador? Todo pecado merece la ira y maldición de Dios, tanto aquí como en la vida venidera. No tapemos esto en nuestro pensamiento, en nuestra forma de vivir. No minimicemos el horror que puede existir, no que puede existir, que existe en el infierno. Muchas veces, por ciertas situaciones tristes de nuestra vida, decimos, estoy viviendo un infierno. Pero eso no es nada comparado con lo que están viviendo ahora los que desecharon la palabra de Dios. Como dice la Biblia, es el lloro y el crujir de dientes. Pero continuemos. Está muy interesante este 84, pero hay más preguntas. ¿Qué nos exige Dios para que escapemos de la ira y maldición que hemos merecido por el pecado? Pregunta 85. Para que escapemos de la ira y maldición de Dios que hemos perecido por razón del pecado, Dios exige de nosotros la fe en Jesucristo, el arrepentimiento para vida, el empleo diligente de todos los medios externos por los cuales Cristo nos comunica los beneficios de la redención. ¿Cómo podemos entonces escapar de esa ira, de esa maldición del pecado? Acá los autores mencionan tres cosas importantes. Que tengamos fe en Cristo. Punto número 1. Que existe el arrepentimiento en nuestras vidas. Punto número 2. Y ser diligentes en todos esos medios externos. Eso quiere decir los medios de gracia. Todas esas acciones que nos sirven para acercarnos a Dios. O son las formas, como dice acá, la forma en que Cristo se comunica con nosotros. Son tres puntos que englobados en uno solo, cubre todo el ser humano. Es algo integral. Fe en Jesucristo habla de que nosotros tengamos el Evangelio en nuestra vida. Conozcamos y vivamos el Evangelio. No solamente quiere decir, tener fe en Cristo no quiere decir que tú asistas, o que seas miembro, o que des diezmo, o que comulgues los sacramentos, sino que tener fe es vivir el Evangelio. Que tu forma de vida no sea basada en lo que te enseña el mundo, sino que tu forma de vida sea basada en el Evangelio de Cristo. Por eso queremos escapar de la maldición y la ira de Dios por el pecado. Dios nos exige, porque así lo dice, que tengamos fe en Cristo, que abracemos el Evangelio. El segundo punto es el arrepentimiento para vida. Puedes tener el Evangelio, puedes conocer el Evangelio, pero puede ser que tú no estés totalmente arrepentido. Uno debe arrepentirse de todos los males.
Dios es un Dios misericordioso. Y si Dios ve a una persona arrepentida, va a aceptar esa persona. Por más pecados que haya cometido. Lo importante es el arrepentimiento. Pero eso se hace de corazón, eso se hace de forma sincera. Un ser humano puede engañar a otro ser humano diciendo yo estoy arrepentido, pero el único que sabe que que el arrepentido realmente está arrepentido es Dios. A veces tenemos, se puede decir, un complejo de inferioridad y decimos, yo no me puedo acercar a Dios porque hice tal cosa y tal cosa no puede ser perdonada. O me siento mal porque pequé de tal forma. Todo pecado es perdonado. Todo pecado puede ser perdonado. Tus pecados pasados, tus pecados de ahora y tus pecados futuros. Sí, como dice en el 83 en la introducción, hay ciertas cosas que Dios detesta más que otras, pero al final Dios puede perdonar cualquier cosa que hagamos. Veamos los evangelios del Nuevo Testamento. A mí me impresiona mucho cómo era la vida de Pablo. Y una vez que él acepta el evangelio y él intenta interactuar con los cristianos, las primeras, los primeros contactos que él intentó tener con los cristianos fueron muy difíciles porque a él lo veían como una persona mala, detestable, asesina, perseguidor de cristianos. Pero aún así, él se arrepintió y él, Cristo mismo, lo nombró apóstol. Si lo hizo con Pablo, lo puede hacer con cualquier persona que realmente esté arrepentida. Cualquier persona, esta persona que mató, esta persona que robó, esta persona que adulteró, esta persona que difamó a otra persona, todos tenemos ese acceso al arrepentimiento. Acá también es importante darnos cuenta que solamente Dios conoce el corazón de las personas. No juguemos a ser Dios diciendo, este va a ser salvo, este no, este sí, este no. Ese no se va a arrepentir nunca. O esta persona nunca va a cambiar. He escuchado. Lo he escuchado tanto de personas cristianas como las que no son. Pero si uno tiene esa iniciativa de arrepentirse, lo va a hacer. Y Dios va a ver ese arrepentimiento verdadero y va a perdonar a esa persona. Claro, recordemos que las consecuencias de tus malas acciones te van a llegar tarde o temprano. Pero ya vas a tener esa seguridad de que eres una persona arrepentida y salvada. El tercer punto es el empleo diligente de todos los medios externos por los cuales Cristo nos comunica los beneficios de la redención. Los medios de gracia, como dijo un predicador, dan sueño. ¿Por qué? La lectura de la Biblia, la oración, el escuchar la palabra de Dios y estudiarla, a muchos les da sueño. Muchos prefieren dejar a un lado esos medios y vivir una vida cristiana no adecuada, argumentando que solamente
eh, sirve o es necesario asistir a la iglesia, das tus aportaciones y ya. Pero esos medios externos, el estudiar la palabra de Dios, de orar, son, como siempre he dicho, ejercicios espirituales que nos ayudan a fortalecer esa parte espiritual que a veces no fortalecemos. Como dice el escritor de Hebreos, Dios ya no se comunica con nosotros como en la antigüedad por medio de sueños, por medio de visiones, por medio de profetas. Ya se manifiesta de otra forma, por medio de la palabra de Dios. Y muchas veces la palabra de Dios es despreciada incluso por los cristianos. Voy a leer mi Biblia, dice uno. Después lo leo. No es así. Hay que ejercitarse en ese punto. Hay que ejercitarnos en nuestra vida espiritual. Podemos tener fe, podemos tener arrepentimiento, pero falta el conocimiento del estudio de la palabra de Dios, falta la oración también. Si estás mal en esos dos últimos puntos, aún es tiempo para tener un momento de oración, tanto ya sea solo o en familia, tener un tiempo de lectura bíblica, igual ya sea solo o en familia. No lo dejes hasta el final, no lo dejes, cada que tengo sueño voy a poner o voy a leer la Biblia para que me duerma. No, no es el propósito, sino es algo, como dice acá, todos esos medios nos sirven para comunicarnos con Dios. Y si hay una falta de comunicación, de nada te sirve tener fe y de nada te sirve tener arrepentimiento. Es duro y a muchos les incomodan, pero esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. Pero bueno, continuemos ahora con la pregunta número 86. Ya vamos a terminar, creo que va a ser la última pregunta. ¿Qué es la fe en Jesucristo? La fe en Jesucristo es una gracia salvadora por la cual recibimos a Cristo como nos es ofrecido en el Evangelio y confiamos solamente en Él para la salud. Vuelvo a repetir, ¿qué es la fe en Jesucristo? La fe en Jesucristo es una gracia salvadora por el cual recibimos a Cristo como nos es ofrecido en el Evangelio y confiamos solamente en Él para la salud. Nuevamente voy a mencionar algunos textos para reafirmar la enseñanza de esta pregunta 86. ¿Qué les parece si buscamos Hechos 16:31? Que dice así. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Vamos a ver un texto de los Evangelios. Juan 1:12. Juan 1:12. Dice así. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La fe en Jesucristo es algo simple, es recibir a Cristo y reconocer que Cristo es el único camino para la salvación.
como en ese pasaje, el primero que leímos de Hechos 16, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Este texto habla de lo que he comentado, de que el único camino para Dios, para la salvación, para la vida eterna, es Cristo. No hay otro camino, no hay otra forma de obtener la salvación. Dios se lo da a cada uno de nosotros, sus hijos, en forma de gratitud. Es una gracia salvadora. Gracia es un regalo que no merecemos. Es algo que nosotros no merecemos, pero Dios se lo da a cada uno de nosotros, que somos sus hijos. No hay otro camino, no hay otro medio para tener esa fe en Jesucristo que el mismo Jesús. Con eso terminamos. Nada más comentamos algunas preguntas, pero pues clases seguirán habiendo hasta que termine este curso. Ya la próxima semana, en la próxima clase, iniciaremos con la pregunta 87 y preguntas siguientes. Con eso me despido, Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana.